estar, yo sé, nunca me dejarás. Esperar, pero recorrer en el día, en la noche, sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera, en el recorrer, en el día, en la noche, sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos,
las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Hola, es un gozo que puedas estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuestro deseo, esperamos que estés con alguien más, que puedas estar compartiendo este tiempo, esta enseñanza, este momento de adoración con otras personas y poder disfrutar de un tiempo juntos, de una comida juntos, pero a la vez de un tiempo de alabanza, de un tiempo de enseñanza, de la palabra de Dios. Y sabemos que en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y así poder realmente ser efectivos y ser la iglesia en todo lugar y en cada lugar en el cual estamos el día de hoy. Espero que estés disfrutando de este tiempo navideño. Seguramente, depende en donde te encuentres el día de hoy. Estás disfrutando y quizás celebrando de diferentes maneras. Hay de repente algunas tradiciones en tu país o en el lugar en el que tú estás con tu familia, en el que creciste, y es lindo poder disfrutar de este tiempo. Espero que realmente sea de bendición y estamos en una serie titulada Dios con nosotros, este concepto y como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que en el título de Emmanuel, cuando él dice que será llamado en Mateo 1:23, la palabra de Dios dice: la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es lo que estamos hablando en estas próximas semanas y hemos estado hablando en estas semanas. El hecho de que Dios está con nosotros, que Dios hoy a través de Jesucristo que hizo posible poder entonces hoy disfrutar de la presencia de Dios con nosotros, porque eso era algo que no sucedía antes de Jesús, como lo hemos estado hablando. Antes de que Jesús viniera a este mundo, la presencia de Dios solamente estaba en un lugar específico, estaba en el tabernáculo, en donde la presencia de Dios estaba, y solo sacerdotes podían estar ahí, solo unas personas designadas podían estar en la presencia de Dios. Pero cuando él menciona entonces que nacería un niño, le llamarían Emmanuel, que significa Dios con nosotros, eso iba a cambiar todo en el mundo entero. El hecho de que Dios, la presencia de Dios pudiera estar con nosotros y habitar con nosotros, y gracias a que Jesús nació, hizo posible hoy que podamos entonces gozar de esa presencia de Dios con nosotros, que es lo que estuvimos hablando durante la primera semana. También en la palabra de Dios hay varias profecías, hay hasta cierta manera varios pasajes que Dios comunicó cientos de años antes de que Jesús viniera a este mundo, que hablaba de su venida, y menciona uno en particular en Isaías 9:6, donde la palabra de Dios dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y hemos estado hablando de cómo Jesús es el único que puede realmente encarnar o que puede representar y ser realmente esos atributos en nuestras vidas hoy. La semana pasada hablamos de que Jesús es ese consejero maravilloso. Y yo no sé, cuando tú tienes que tomar decisiones o cuando no tienes claridad en un aspecto en tu vida, o quisieras tener más paz en el momento de tomar una decisión, ¿a quién vas para pedir quizás un consejo, o en qué a qué tú te refieres o en qué te abocas para tomar esa decisión o para sentir que estás haciendo lo correcto? Y trágicamente muchas veces al quien menos vamos o recurrimos es a Dios, es a Jesucristo, y vemos que Él es un maravilloso consejero. Hablamos que Él es compasivo, el hecho que Él entiende
precisamente todo lo que nosotros podemos estar pasando y atravesando, porque Él fue humano y Él experimentó esos mismos sentimientos, esas mismas pruebas, y muchas veces Él fue movido por el dolor o la necesidad de otras personas. Entonces podemos ir a Él porque Él se va a compadecer de nosotros, entiende lo que nosotros estamos atravesando. Él es sabio, Él conoce todo desde el principio hasta el fin, y Él es el que puede, mejor que nadie, darnos el mejor consejo, porque Él sabe lo mejor para nosotros, y especialmente porque todo en este mundo Él tiene autoridad sobre todo. Él tiene una autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y no hay nada que pueda resistir a su autoridad. Entonces vemos que el recibir dirección, el recibir consejo de parte de Dios, de parte de Cristo en nuestras vidas, es suficiente, más que suficiente, y es todo lo que necesitamos. Obviamente a veces pues sí necesitamos quizás cierta confirmación a través de personas que confiamos, pero realmente Dios, a través de Jesucristo, Dios con nosotros, es ese consejero maravilloso. Y ese pasaje también menciona, dice, será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y hoy quiero hablar de ese siguiente atributo, del hecho que Él es Dios poderoso. Él es todopoderoso. Y algo que es importante aclarar, porque ya lo hemos definido varias veces, es el hecho que Jesús es Dios, ¿no? Que en la palabra de Dios, cuando Él menciona Emmanuel, Dios con nosotros, se está refiriendo a Jesús y está haciendo claramente definiendo que es Dios con nosotros, que Jesús es Dios, es la representación humana de Dios aquí en este mundo, y que esa era la manera en la que Él iba a estar con nosotros. Entonces vemos también que la Biblia afirma el hecho de que Dios es Jesús y que Jesús es Dios y Él está con nosotros. Yo sé que eso muchas veces para muchas personas no reconocen que Jesús es Dios o el Hijo de Dios, y en Juan 1:14 lo dice claramente. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y otras versiones en la palabra dicen el verbo, ¿no? Y es refiriéndose a Dios. Entonces Dios se hizo hombre. La palabra, el verbo que existía desde el principio de la creación. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Desde el principio era Dios, y Dios es Jesús porque Él se hizo hombre. Entonces nos damos cuenta y podemos entonces definir claramente que Dios es Jesús, que Jesús es la representación humana. Y cuando Él dice que será llamado Dios, admirable consejero, Dios poderoso, vemos entonces que Jesús es poderoso y Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso, y basta con leer los evangelios para ver realmente y confirmar el hecho que Jesús era Dios y tenía todo el poder que Dios tiene, tenía todo poder, toda autoridad. Él era todopoderoso, y vemos constantemente cómo Él hizo milagros, sanó ciegos. A unos de ellos solamente les dijo y les tocó los ojos e inmediatamente recobraron la vista. Otros, dice la palabra, otro hombre en particular dice que escupió en el lodo, en el suelo, hizo tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos y luego le dijo que se lavara los ojos y pudo ver. Yo no sé si tú has visto a alguien más que pueda hacer ese tipo de milagros, que tenga ese tipo de poder. Vimos que sanó paralíticos. A uno en particular se lo tuvieron que pasar, ¿no? Se lo llevaron y lo presentaron delante de Jesús por el techo, y bastó con solo decirle: levántate. Y igualmente a otro hombre en una fuente que quería ser sano, también solamente le hizo la pregunta si él quería ser sano. Y vemos que Él sanó paralíticos, que Él calmó las tormentas. Y en una historia en particular donde los discípulos están en una barca con Él, y Él está durmiendo y hay una tempestad, y los discípulos entran en pánico porque se van a ahogar, es lo que ellos piensan, y lo despiertan, y basta con que Jesús solamente diga: cálmense al viento, a la tormenta, y se detuvo. ¿Qué otra persona tiene ese tipo de poder, tiene ese tipo de autoridad? ¿Y qué tal el resucitar muertos?
Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro después de días de haber muerto. Yo sé que aquí en la sociedad en la que vivimos hoy podemos decir, bueno, hay otros que resucitan muertos, ¿no? A través de choques eléctricos, pero es por un periodo de tiempo corto después que han dejado de respirar o que su corazón se ha detenido por un momento. Pero es incapaz que alguien hoy en día, después de días, 2, 3 días, podamos decir resucitó a un muerto. Solo Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y Él nos demostró que tiene todo poder, que Él es poderoso, que Él puede hacer todo lo que nosotros pensamos es imposible. Jesús nos dio evidencia que Él tenía y que tiene hoy ese poder y esa misma autoridad. Y quizás aún así pensamos, bueno, eso fueron historias de la Biblia, no sabemos si eso era cierto, cómo podemos creer la Biblia, porque a lo mejor tú no crees completamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero sabes, Dios no hizo milagros solamente a través de Jesús en ese momento. Jesús lo sigue haciendo hoy en nuestras vidas. Yo sé que ahí en donde tú estás, quizás tú puedes decir que has experimentado o has visto cómo Dios ha hecho un milagro y que no hay absolutamente duda de que es el poder de Dios. Piensa en un momento quizás en una historia de provisión, ya sea en tu vida o en la vida de otra persona, donde tenías la necesidad de alimento, la necesidad económica, una necesidad de provisión en tu vida y cómo Dios lo hizo, de una manera que no te esperabas, que algo apareció, que alguien lo llevó a tu casa, que alguien te tocó la puerta, que alguien hizo un depósito, cómo algo sucedió, que no te explicas cómo sucedió, pero que Dios proveyó. Vemos que Dios continúa haciendo milagros porque Él tiene todo el poder, tiene toda autoridad. ¿O qué me dices de sanidad? Cuando quizás había un diagnóstico, habían unos exámenes hechos en la vida de alguien o en tu vida, y antes de quizás proceder a un procedimiento, a una cirugía, hacen una última evaluación y de repente ya no hay nada. De repente ya no hay un tumor, de repente ya no hay una fractura, de repente ya no hay piedras, de repente ya no hay algo que en un principio había, pero que ahora ya no está. Y puedes decir, o te pueden decir, bueno, no tenemos ni idea cómo fue un milagro. Bueno, Dios hace milagros porque Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso. ¿Qué tal el hecho de que quizás alguien cambió de opinión, y no nada más de opinión, pero que cambió el corazón de alguien, quizás una relación de un familiar o de un amigo que por muchos años quizás no han hablado y de repente te llama y hay un arrepentimiento y hay un cambio de corazón en esa persona? Y tú no lo hiciste, tú no lo pediste, pero llegó a ti. Eso es obviamente el poder de Dios obrando en esa persona. ¿O qué tal otro ejemplo? Quizás de alguien que tú sabes que por mucho tiempo quizás deseaban un hijo y ella quería estar embarazada y no podía. Han hecho exámenes y no podían. Quizás les habían dicho que no podían o te habían dicho que no podías. Pero de repente Dios hace ese milagro y sucede, y hay un embarazo, y hay un hijo y quizás hijos después. ¿Eso ha hecho Dios en tu vida o sabes de alguien que haya pasado por algo similar? ¿Sabes? Ese es el poder de Dios. Dios es todopoderoso y así podemos continuar. 1, 2, 3 ejemplos de cómo Dios todavía hoy continúa haciendo milagros porque Dios es poderoso. Jesús tiene todo poder y lo hizo aquí en la tierra y lo continúa haciendo en nuestras vidas. Yo sé que yo he experimentado ese poder sobrenatural, he experimentado a Jesús, Dios con nosotros de manera poderosa en nuestra vida. Y no solo una vez, pero varias veces, y hay 2 en particular que puedo compartir contigo porque cuando nosotros empezamos en nuestro matrimonio con mi esposa, pues después de ya unos años que decidimos es tiempo de empezar y buscar una familia, no llegó tan fácil y no sucedía inmediatamente y no sucedía tan rápido, al punto que entonces buscamos cierta ayuda médica y bueno, habían ciertas cosas que ellos decían que iba a ser imposible para que mi esposa pudiera llegar a tener un hijo, o quizá no imposible, pero iba a ser muy difícil, que a lo mejor podría necesitar de ciertos tratamientos el poder llegar a ese punto. Pero decidimos no empezar necesariamente
ese tipo de tratamientos decidimos esperar y confiar que Dios hiciera su obra y sabes, Dios lo hizo. Lamentablemente hubo una pérdida al principio, pero luego Dios nos trajo y nos bendijo con la vida de nuestra hija Milán, que le conocen, que está siendo usada por Dios, que tiene una voz maravillosa. Y sabes, ese es solamente el poder sobrenatural de Dios. Y luego entonces, a los pocos meses, un segundo embarazo, al cual también nos dicen después de un par de semanas que posiblemente había un problema con ese embarazo, que posiblemente había un problema con ese bebé, que podíamos considerar el no continuar, pero nos aferramos a que Dios tiene el poder y que Él es todopoderoso. Y bueno, meses después nace entonces Cristian, nuestro hijo, un niño sano, sin ningún problema, saludable. Y ese es el poder sobrenatural de Dios. Ese es Dios todopoderoso, Jesús con nosotros, Dios con nosotros, que es todopoderoso. Y por lo mismo debemos adorarlo. Por lo mismo en esta época de Navidad en la cual celebramos su nacimiento, debemos de celebrar que Él es todopoderoso, debemos de darle gloria a Él, porque Él es un admirable consejero, un consejero maravilloso. Él es Dios todopoderoso, porque Él lo puede hacer todo, lo sabe todo. Efesios 2, versículos 20 al 21, dice: ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Nos está diciendo, puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. ¡Wow! Yo no sé qué es lo que quizás tú pides o anhelas o esperas o le estás creyendo a Dios. Dice que puede hacer mucho más de lo que puedes aún imaginar. Trágico es que no tengas nada de expectativa y no estés pidiendo ni esperando nada de Dios, porque Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Y es clave lo que dice después ahí, ¿no? Él tiene el poder para hacer eso y más. Y dice ese poder que actúa en nosotros, lo cual significa que Dios, que Jesús a través de nosotros puede hacer cosas poderosas. Lo puede hacer a través de nosotros porque es el poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros, pero que va a hacer para honra y gloria de su nombre. Él nos empodera. Jesús nos da ese poder, nos da esa autoridad y se la dio a sus discípulos. En Juan 14:12, aquí nos estaba diciendo a sus discípulos: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Jesús iba nuevamente a estar con el Padre siendo Dios y luego Dios con nosotros. Entonces vemos que Él nos da ese poder y nos da esa capacidad, y por lo mismo les estaba diciendo que harían las mismas obras o quizá más. Vemos que Jesús les dio a sus discípulos ese poder, los empoderó, les dio autoridad para obrar a través de ellos, pero no se limitó solo a ellos. También aplica en nuestras vidas hoy como discípulos que somos de Jesús, como seguidores de Jesús, que Jesús mora y vive en nuestro corazón, que es Dios con nosotros, quien es un Dios todopoderoso que puede obrar a través de nosotros. Y lo hizo con sus discípulos. Nuevamente, vamos a qué sucedió después de que Jesús murió y regresó nuevamente a la presencia de Dios. Vemos que algunos de sus discípulos, Pedro, por ejemplo, un pescador, que esa era su profesión, pero que Jesús lo transformó y lo convirtió en uno de sus discípulos cuando ese poder de Dios vino en su vida y se activó y fue obrando a través de él. Empezó a predicar en el día del Pentecostés y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. O sea, de repente en un día se convirtió en una mega iglesia, ¿no? Con 3,000 personas que entregaron su vida. Y eso no era porque Pedro era un habilidoso comunicador, o no era porque era un tremendo predicador. Fue el poder de Dios, Dios todopoderoso, a través de su vida que hizo eso posible. ¿O qué decimos de Pablo? Pablo, que era un perseguidor de cristianos, era un perseguidor de hijos de Dios, que estaba destruyendo el trabajo que Dios estaba haciendo, pero que lo transforma, y luego el poder de Dios viene a través de Pablo y lo lleva a predicar el evangelio fuera de lo que era el pueblo de Israel, y lo lleva a los diferentes países alrededor y lo lleva al mundo y hace que el evangelio se proclame
en otros países. Y ese es solamente el poder de Dios a través de Pablo. Y vemos que en Lucas 10 hay una historia donde Jesús, antes, él todavía estaba acá y aquí estando acá les dio ese poder y esa autoridad para orar a través de sus discípulos. Y en Lucas 10 está la historia que él envía a 72 de sus discípulos, de sus seguidores que andaban con él, ¿no? Aparte de los 12, y los envía en grupos de 2 a diferentes ciudades para predicar, para hablar de su amor y comunicar su mensaje. Y ellos reportan en Lucas 10:17, cuando regresan de ese tiempo y de esa enseñanza, regresan diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. El poder de Dios es el poder de Jesucristo a través de sus discípulos, a través de nosotros hoy. Vemos que Dios, que Jesús mora en nosotros, que Él tiene todo el poder, tiene toda autoridad. Él es todopoderoso. Y Jesús no solo hizo milagros y es todopoderoso, sino que nos dio también ese mismo poder, nos dio esa misma autoridad para actuar a través de nosotros, que es lo que Él desea hacer en nuestras vidas el día de hoy. Él desea actuar, obrar, moverse de una manera poderosa en nuestra vida hoy. Así que ahí en donde estás el día de hoy, en esta Navidad, yo creo que es importante que meditemos y que consideremos realmente el regalo maravilloso que tenemos en Cristo Jesús, que, como lo decía ese pasaje, es un consejero maravilloso, que Él es Dios todopoderoso. Piensa realmente la magnitud de Jesús en nuestra vida hoy, que Él es Dios con nosotros y a través de Jesús no solamente nos dio vida eterna, y ese es un regalo maravilloso, el saber que contamos con esa vida al lado de Dios en una eternidad, pero que también nos dio y ese mismo poder que lo levantó a Él de la muerte, ese mismo poder que lo resucitó, ese mismo poder que le permitió hacer milagros, ese mismo poder está vivo en nosotros hoy a través de Jesucristo, Jesús morando en nuestro corazón, porque en la palabra de Dios sabemos que con el momento que creemos en Él y le aceptamos que su espíritu entonces se une a nuestro espíritu, y así es que entonces nos da la capacidad y nos da el poder y la autoridad de Jesús para que a través de nosotros pueda hacer eso y pueda suceder eso. Y por eso fue que le dijo a sus discípulos: harán eso y cosas mayores. Pero debemos de estar dispuestos a primero obedecer lo que Él nos llama a hacer y luego a dejar y confiar que es el poder de Dios a través de nosotros. Y puede ser de diferentes maneras. Yo no sé si tú has pensado de qué manera puede hoy Dios moverse a través de ti de una manera poderosa. Él desea hacer un impacto a tu alrededor. Él desea alcanzar a otras personas que están al lado tuyo a través de ti. Ponte a pensar en este momento, en esta Navidad, ¿cómo puedes tú hoy dejar que Dios obre poderosamente a través de ti? Quizá te está diciendo que vayas a hablar con una persona que está del otro lado de la calle, o quizá te está pidiendo que lleves algo a un grupo de personas en esta Navidad. Puede ser algo tan sencillo como una taza de café, como un chocolate caliente. Puede ser algo tan sencillo como simplemente proveer de ropa a una persona que tiene necesidad. No sé exactamente qué Dios te pueda estar llevando a hacer, pero no hay duda de que Él va a hacer algo poderoso a través de ese acto. A veces lo vemos tan insignificante, pero nosotros somos los insignificantes. Dios hace algo que es súper extraordinario a través de nosotros, de un acto ordinario. Pero es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Y específicamente, quiero que pienses el día de hoy, ¿qué es eso que estás confiando o quizás esperando de parte de Dios a que Él haga, a que Él obre, a que Él se manifieste en tu vida? Y quizás ya perdimos expectativa, pero debemos de recordar que Él es Dios todopoderoso, que Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, y que debemos de confiar en Él y no descansar, no desanimarnos, pero seguir confiando en Él y creyendo que Él lo va a hacer, que Él lo puede hacer, porque Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo, Dios tiene toda autoridad. Y el día de hoy, en esta época navideña, en esta serie de Dios con nosotros,
podemos reconocer y ver realmente ese maravilloso regalo que tenemos en Cristo Jesús, quien es Dios Todopoderoso, que tiene poder y autoridad para hacer lo imposible en nuestra vida, que vive en nosotros y nos está dando ese mismo poder y esa misma autoridad, que nos puede usar para hacer obras maravillosas, pero que a la vez nos recuerda que no debemos de flaquear, que nuestra fe no debe debilitarse, pero que debemos de seguir confiando en Él, porque Él es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede y tiene el tiempo perfecto para hacerlo y va a obrar en tu vida. Piensa qué es esa necesidad, qué es eso que le estás pidiendo a Dios, y en mi mente ya vino algo en mi vida personal que solo Dios puede hacer, solo el poder sobrenatural de Dios puede hacer, que puede proveer, que puede sanar, que puede liberar, que solamente Él puede hacer. Y el día de hoy vamos a venir a Él y a ponerlo en sus manos. Vamos a orar y poner eso que estamos esperando de Él en sus manos y creer que Él todo lo puede. Así que ahí en donde tú estás el día de hoy, cierra tus ojos, vamos a orar y a ponerlo en sus manos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Padre, gracias porque hoy tú nos recuerdas que eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, tú todo lo sabes. No hay nada en este mundo que pueda, Señor, resistir tu nombre. Padre, el día de hoy tú nos recuerdas que tú deseas obrar a través de nosotros, que tú deseas obrar y actuar en nuestras vidas, que nos das poder, que nos das autoridad, Señor, y te damos gracias por ese privilegio que en algún momento nos puedas usar para poder hacer una diferencia en la vida de otra persona, Señor, pero en particular el día de hoy. Padre, queremos reconocer tu poder. Primero pedirte perdón si en algún momento no vamos a ti a poner nuestra necesidad en tus manos, creyendo que tú no puedes hacer nada o que no vas a hacer nada, Señor. Pero que el día de hoy podamos venir ante ti y esa necesidad, esa petición, eso que nuestro corazón anhela y que quizá vemos imposible que suceda o no vemos la manera en la cual puede suceder, Señor, el día de hoy la ponemos en tus manos. La ponemos en tus manos y confiamos en que tú vas a hacer esa obra, confiamos en que tú sí lo puedes hacer, confiamos en que tú lo vas a hacer, Señor, y vamos a creer y a declarar que lo vas a hacer, Señor, que esa es una tarea que solamente tú puedes hacer porque tú eres un Dios todopoderoso, tú eres el Dios todopoderoso que está vivo en nuestras vidas hoy. Señor, gracias, desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Es a ti al que damos la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo recuerda que el enemigo desea que nuestra fe se debilite y que nos olvidemos del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero recuerda que no importa lo que podamos estar atravesando, que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, a través de Jesucristo nos ha dado ese poder y esa autoridad. Y Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso y va a obrar y va a hacer algo en nuestras vidas, independientemente de lo que estemos pasando el día de hoy. Y especialmente que recordemos que Dios está con nosotros, que en todo momento Él está con nosotros en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la desesperación, y que podemos confiar en Él. Solo nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.